Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Mi nombre es Zulema Mosri, soy magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En esta quinta emisión del programa nos acompaña la magistrada Mónica Arcelia Huicho. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Antes de iniciar la entrevista, invito al público a conocer un poco más sobre la trayectoria de la magistrada Mónica Huicho. Mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo título de licenciatura en Derecho con mención honorífica. A nivel de posgrado realizó estudios análogos al nivel de maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana, mediante la obtención de diploma con mención honorífica en las especialidades de Amparo, Derecho Administrativo, Derecho del Sistema Financiero Mexicano y de Derecho Financiero y Comercio Internacional. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, España, mediante la conclusión del programa de doctorado en Derecho Constitucional Económico. Ha recibido premios y reconocimientos como el Premio Nacional a la Excelencia Profesional, otorgado por la Cámara de Diputados y el Patronato Mexicano del Salón de la Fama en el marco del Encuentro Nacional de Líderes 2023. En la Administración de Justicia y Administración Pública ha sido magistrada federal en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del mismo tribunal, ambas desde el año 2015. Bienvenida, magistrada, es un honor que nos acompañes en nuestro programa y me gustaría que nos comentaras, además de esta labor tan importante que realizas como presidenta de la Comisión de Género y Derechos Humanos, pero también esos temas tan importantes que ves como magistrada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y sobre todo porque en una ocasión estábamos en una reunión de trabajo y platicabas de la importancia de la reforma laboral y sobre todo cómo ha impactado en la justicia laboral. Claro que sí, pues atiendo tu pregunta, pero no sin antes felicitar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en particular a ti como presidenta de la comisión y a todo el equipo por esta iniciativa, por este nuevo espacio para la difusión de los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres, para lograr este mandato constitucional. Efectivamente, nosotros en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje atendemos con una comisión similar a la que opera en este órgano temas relativos a la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general, pero esto recobra una importancia mayor a partir de la reforma laboral. ¿No? ¿En qué consistió esta reforma de justicia laboral? Se inicia, obviamente, con la reforma constitucional del año 2017, que tiene un impacto directo en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto como un marco de regulación secundaria, pero que también permea en las entidades federativas, ¿no? Por este mandato constitucional del 123. ¿Y en qué consistió? Pues yo podría definir que básicamente impacta tres pilares de reforma. Uno que es orgánico, que atiende a los órganos, incorpora unos nuevos juzgados, unos nuevos tribunales. Ustedes recordarán la existencia de las juntas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los estados, pero estas ya cerraron sus puertas. Están atendiendo los asuntos que adquirieron durante la vigencia de su ejercicio y a partir del año 2019 se inició la implementación de esta nueva forma con unos nuevos procedimientos más cercanos, con unos nuevos principios incorporados en la Constitución de inmediatez del juez con los asuntos y con las personas, con el propósito de lograr una rapidez y obtener ese resultado de eficacia y de justicia pronta y expedita. Entonces, tenemos en los estados los juzgados y tenemos a nivel federal unos tribunales
especializados en materia del trabajo. Ese es el primer aspecto, gran aspecto de la reforma constitucional que luego se desarrolló en la Ley Federal del Trabajo y en normatividad complementaria. Hay un segundo pilar que para mí es también sumamente importante destacarlo y que tiene que ver con la libertad de asociación y la libertad sindical, al reconocerse para las personas trabajadoras el derecho al voto libre, directo y secreto. Entonces esto generó toda una transformación en el ámbito gremial para la defensa y la representatividad de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, y un tercer pilar que es justamente el que nos reúne en este impacto y en este impulso, que es el pilar de la igualdad y la no discriminación en materia del trabajo. La verdad es muy interesante lo que nos comparte la magistrada Mónica Huicho, sobre todo toda la normativa que se construyó para reconocer los derechos a la igualdad de las personas trabajadoras, y me gustaría, magistrada, si pudieses abundar un poquito más acerca de esta normativa que contempla estos derechos a la igualdad, pero también en este conocimiento de los asuntos, de los juicios que llegan a sus manos. ¿Qué tipos de discriminación se pueden advertir en relación al derecho a la igualdad de las personas trabajadoras? Claro que sí, con mucho gusto. El marco jurídico en general siempre va a ser como nuestra premisa superior, la Constitución y el control convencional. A partir de la emblemática reforma de derechos humanos en el año 2011, entonces identificamos el artículo primero constitucional en la prohibición de la discriminación en nuestro país. Tenemos en materia del trabajo el 123, que se va a complementar con el artículo 4 de la Constitución, y el quinto, ¿no?, que tiene que ver con el primero en igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, y también algunas particularidades en el artículo quinto en materia de la libertad, del ejercicio de la libertad del derecho al trabajo. Entonces, esto se complementa además con este marco convencional en el que México ha formado parte, ¿no?, y ha suscrito estas convenciones, estos tratados en materia del trabajo, y me refiero al ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, que viene operando desde hace más de 100 años en el mundo, y es un organismo inspirador incluso de estos pactos internacionales que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial con la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también nos rige. Tenemos además la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles, y específicamente el pacto identificado ahora como DESCA en ámbitos jurisdiccionales para los estudiantes de derecho que nos ven, para las personas juzgadoras que están muy familiarizadas con esta normativa. Es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y recientemente ambientales. Entonces, es un marco amplísimo que nos permite identificar en materia del trabajo, en nuestros casos comunes en los tribunales, 3 etapas clave para vigilar el tema de la discriminación. Entonces, ¿cuáles son esos casos que se nos presentan y cuáles son esas etapas? Tenemos 3 etapas: la etapa clave de la contratación, la etapa del desarrollo de la vida laboral y la etapa del despido, en la que puede haber un mayor número de casos que se nos presentan a partir de estas demandas. ¿Y cuáles son estos tipos de discriminación? Pues encontramos en materia laboral muy frecuentemente discriminación, por ejemplo, en la etapa de la contratación por razones de edad de las personas. Entonces, esto excluye
y al tener una exclusión sabemos que si no se encuentra justificada y razonada, entonces estamos ante la presencia de una discriminación, afecta a un grupo vulnerable de estos que protege la Constitución, específicamente a los adultos mayores. Sí, claro. ¿No? Que incluso aunque no hayan llegado a la edad identificada de los 60 años como adultos mayores, en muchos casos las convocatorias, tanto en el sector público como en el sector privado, traen rangos de edad, como una invitación a que se inscriban personas entre 25 y 30 años para un puesto. Entonces, esto ya no es correcto, deviene ilegal, porque de allí resulta un trato discriminatorio. Pero tenemos otros casos, que son el de la exclusión de las mujeres por su potencial gestación. Entonces, son rechazadas, a veces en edad reproductiva, aparece como un sesgo excluyente que no podemos permitir, y podríamos pensar que está bastante socializado este concepto. Está prohibida la discriminación en nuestro país, sin embargo, las convocatorias excluyen a veces a las mujeres porque potencialmente se encuentran en etapa reproductiva y representan potencialmente una gestación que en términos de productividad de ellos, a veces las personas empleadoras creen que deviene en una contratación no apropiada para la productividad o para los resultados del centro del trabajo. Estas son comunes, y durante la vida laboral hay otras que tienen que ver con los ascensos a los puestos, y en muchas ocasiones se generan tratos violentos, tratos de acoso, que la Corte, la Suprema Corte, ya se ha pronunciado al respecto y los ha definido como el concepto de mobbing o moving, que lo llamamos moving en México, pero deviene del anglosajón, que tiene como propósito excluir a la persona trabajadora del centro de trabajo. Esto es un fenómeno... Es como el bullying, ¿verdad? Pero en materia laboral se llama mobbing. Exactamente. Entonces, esta exclusión laboral es también discriminatoria. Entonces, hacen hasta lo imposible, esto lo vemos en juicios muy claros, para excluir a la persona trabajadora del cumplimiento de sus objetivos, hasta lograr generar evidencias de bajo rendimiento, porque están sometidos a un alto grado de estrés. Entonces, la persona ante un alto grado de estrés ya no produce lo suficiente, y los superiores jerárquicos aparentemente crean las condiciones para operar un despido justificado. Pero esto es discriminatorio. Ya sabemos que la discriminación ocurre oculta, no muchas veces es visible, y hay que poner atención en estos esquemas. Ocurre, entonces ya se nos ligó la siguiente etapa crítica, que es la etapa del despido, que muchas veces viene acompañado de discriminación por aparentes renuncias, renuncias ficticias. Recordemos que ha sido claramente reconocido que hay una práctica no deseable en los centros de trabajo, que consiste en hacer que la persona firme hojas en blanco que van a generar unas consecuencias en aparentes renuncias que carecen de validez en el juicio. Entonces, se ha avanzado mucho en esto, pero son circunstancias que no se han erradicado, y de allí la problemática. La verdad que qué importante, qué valioso lo que nos comparte, sobre todo que son situaciones, como bien lo dice, que se presentan en la vida diaria y a veces lo normalizamos. Pero bueno, ante estos ejemplos tan claros que nos das, magistrada Huicho, ¿qué derechos tienen las personas trabajadoras cuando se presentan estos casos de discriminación? Que por cierto, estas cuestiones de discriminación son formas de violencia que se dan en el trabajo. ¿Qué derechos podrían reconocerse que es necesario que se hagan efectivos? Claro, pues lo fundamental, algo que está transitando
en la adaptación o armonización de nuestro sistema a nivel nacional a partir de la suscripción de estos tratados valiosísimos que vienen a generar como un estándar de operación para el mundo jurídico en nuestro país. Se han incorporado conceptos valiosos como el de la acción de la conservación del empleo. Ocurre que en nuestra legislación federal existe la posibilidad de que la persona trabajadora rescinda el contrato cuando vive discriminación sin responsabilidad para la persona trabajadora. En este caso es curioso, pero se reconoce el derecho a irse. Entonces, eso no es una acción completa, garantista, que le permita el ejercicio de los derechos. La pregunta es importantísima. ¿Con qué derechos cuenta la persona trabajadora? Legalmente tiene derecho a irse sin responsabilidad para él, si es que hacemos una lectura literal del derecho que consagra la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cualquiera de los casos. Pero el control convencional ya nos permite atraer la figura de que la persona que es víctima, por ejemplo, de discriminación, violencia, acoso en el trabajo, tiene derecho a conservar su empleo y que se le genere una atmósfera sana, libre de violencia, garantista de sus derechos y protectora de lo que la Constitución señala, ¿no? Entonces, esta acción de conservación del empleo es producto de una inserción prevista en el convenio 190 de la OIT, por ejemplo. Entonces, México recientemente lo ha suscrito y seguramente el proceso legislativo está orientado hacia allá, hacia una reforma en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ya está vigente para las trabajadoras y los trabajadores, porque la Constitución también le da el rango de aplicación en nuestro sistema interpretativo a los convenios o las convenciones con el mismo rango de los artículos previstos en la Constitución. Entonces, eso ya está vigente y hay que buscar la protección de ese derecho a la conservación del empleo. Pero hay una serie de derechos alrededor, porque recordemos que el derecho al trabajo es un derecho humano, de estos fundamentales que son necesarios para que también otros derechos tomen vida, ¿no? Es la característica de la interdependencia, de la protección del derecho humano. Entonces, el derecho humano es un derecho a proteger esencial de estos irrenunciables que tenemos las personas, porque son intrínsecos a nuestra naturaleza humana, pues ocurre que el derecho al trabajo está en esta gama de derechos que hay que proteger, y entonces de allí derivan todos los demás: el derecho a la salud, el derecho a las prestaciones de seguridad social, el derecho a la vida digna, ¿no? Y de ahí derivó el concepto de garantizarle a las personas trabajadoras, en caso de conflictos, el mínimo vital para su subsistencia. De verdad que qué interesante conocer el compromiso y cómo las autoridades jurisdiccionales, en el caso de quienes integran este tribunal tan importante que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estén haciendo lo propio para hacer realidad estos derechos humanos. Y me gustaría, magistrada Mónica Huicho, que nos compartieras aquellos casos emblemáticos en los que han participado y han resuelto sobre el tema de la estabilidad reforzada en el empleo. Claro, esta es una característica que me parece a mí digno de clarificar, derivado del uso de la metodología denominada juzgar con perspectiva de género. Ocurre que la estabilidad reforzada en el empleo en México ya se ha ido desarrollando cada vez más a partir de
este fortalecimiento de la doctrina. La doctrina ha identificado una clasificación de categorías de personas trabajadoras. Unas son de confianza, otras son de base. Las personas de base gozan de estabilidad en el empleo. Las personas de confianza no. Y por lo tanto, aunque no hubiera razón de ser, bastaba con que la persona empleadora justificara una razón, un motivo de la pérdida de la confianza para que tuviera validez el despido, ¿no? Entonces era un despido justificado bajo la característica de la pérdida de la confianza. Entonces aquí viene el caso emblemático de la mujer embarazada que es despedida por razones del embarazo, pero cuando se encontraba contratada bajo la modalidad de confianza, ella carecía de estabilidad en el empleo y la parte patronal entonces la despedía en el momento en el que, bajo el principio de la realidad, se entendía que era cuando más requería de la contraprestación del sueldo o del salario y de la garantía de la protección de seguridad social. Entonces, todo esto, analizado bajo una perspectiva de género, se concluye en casos que fueron acercándose a las distintas instancias, a veces con el conflicto de aplicar la literalidad de la ley frente a la protección de los derechos humanos, y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que, con independencia del tipo de contratación, la persona cuenta con la estabilidad reforzada en el empleo, aunque sea de confianza, ¿verdad? Por razones de embarazo. Claro. Este es un caso muy importante porque nos permitió identificar la aplicación de la herramienta juzgar con perspectiva de género con cada uno de los elementos de la jurisprudencia 22/2016. La jurisprudencia nos obliga, porque ya no es voluntario, y eso también es importante decir, es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país aplicar la perspectiva de género cuando nos encontramos en casos que tienen que ver justamente con la polémica de si el derecho a proteger está afectado por este sesgo a veces social de la identificación de un género de la persona en el conflicto. Entonces, se utilizó para llegar a las conclusiones de que se generaron algunos cambios que no violan el debido proceso legal. Y esto es importantísimo porque el análisis del contexto, cuestionamiento de la neutralidad de la norma, identificar la simetría del poder, una nueva forma de valoración de pruebas, incluso atraer pruebas para mejor proveer cuando sea necesario y que no obre en autos elementos objetivos suficientes para llegar a la verdad y que te permitan destruir estereotipos con el uso de un lenguaje incluyente. Entonces, toda esta metodología nos permitió llegar a conclusiones de esta naturaleza y que, si bien es cierto, son en el ámbito de la perspectiva de género, aplican como modelo de protección para todas las categorías vulnerables o para todos los grupos vulnerables, categorías sospechosas que se hablan en la Constitución. Derechos humanos de personas con discapacidad, derechos humanos de personas adultas mayores, la protección del interés superior de la niñez, personas con distinta orientación sexual y todas las demás a las que se refiere el artículo 1 de la Constitución. La verdad que nos acabas de dar una clase, una conferencia magistral de lo que es la metodología que se debe aplicar en los casos que impliquen discriminación o violencia por razón de género. Es decir, nos habló precisamente de algunos de los aspectos que deben de tomar en cuenta las y los juzgadores cuando aplican la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de estos asuntos. Muy claro, muy general, por supuesto, pero bueno, todos los aspectos los abordaste. Y comentabas, magistrada, el caso de las mujeres embarazadas para garantizar la estabilidad reforzada.
Pero hay otros casos en los que también por la condición de salud de las personas se tenga que hacer efectivo o traer al momento de la resolución estos aspectos o garantías para la estabilidad reforzada? Claro que sí. Estamos trabajando en casos iniciales que nos han llegado ya con el formato de un conflicto laboral entre la parte patronal y una persona trabajadora. En este caso, coincidentemente, se trata de una mujer de confianza que sufre una etapa de salud que a partir de la identificación del caso se reconoce como diagnóstico por cáncer. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene también una línea jurisprudencial en este sentido y el concepto de la condición de salud, que también aparece como categoría sospechosa en el artículo 1 constitucional, genera la necesidad de una motivación reforzada en el análisis de esta categoría en conflicto y a proteger en el ámbito del juicio. ¿Esto qué significa? Que la persona juzgadora tenemos que poner mayor atención en cuáles son las verdaderas causas, en este caso de la rescisión o de la conclusión, terminación de la relación laboral, porque ocurre aquí que automáticamente el proceso tradicional cambia. Al identificar una categoría sospechosa, las causas de la discriminación no corresponde ser demostradas en juicio por parte de la persona trabajadora que aparentemente es la víctima de la discriminación, sino automáticamente se activa aquí el concepto de la reversión de la carga de la prueba y va a corresponder en todos los casos a la parte patronal demostrar que las causas del despido no tienen nada que ver con la discriminación, para empezar. Tenemos que poner como en marcha también el uso de la jurisprudencia obligatoria en el sentido de concederle un valor probatorio al testimonio de la víctima, ¿no? Y la estabilidad reforzada en el empleo por condiciones de salud no está ampliamente abordado aún, pero está en etapa de construcción en este complemento de criterios que se van atrayendo por parte de la doctrina, por parte también de la línea jurisprudencial de la Corte, pero sobre todo de lo que ya está previsto, que son los tratados internacionales que nos obligan a proteger y a otorgar a la persona, en este caso en riesgo de vulnerabilidad de sus derechos, incluso medidas cautelares de restauración del derecho, porque se entiende que no hay intención de la persona que está sufriendo una etapa tan crítica, que incluso la Corte ha dicho, cuando se trata de cáncer, tenemos que poner mucha atención porque hay una figura equiparable a la discapacidad. Entonces tendríamos como caso emblemático que se trata de una mujer que tiene un padecimiento por condición de salud de cáncer equiparable a la discapacidad. Entonces, aquí encontramos 3 categorías sospechosas en una sola persona. Y esto, como bien lo mencionabas, magistrada, es la identificación de una discriminación agravada, sí, en potencia, y tenemos que ser muy estrictos en ponderar los elementos en el juicio. Pues qué importante, de verdad, valiosísimo los aspectos que nos has compartido, porque estoy segura que serán de mucha utilidad para las personas que nos están acompañando. Entonces podemos concluir, magistrada, que sí cuentan las y los trabajadores con mecanismos de defensa ante estos casos de discriminación o de violencia que se dan en el trabajo? Claro que sí, están previstos ya en la Constitución, están activos en las leyes laborales a nivel federal y a nivel estatal. La tendencia es
que contemos con mecanismos internos de solución de controversias. Hacia allá nos dirigimos. Un poco el escenario de eliminación y erradicación de la violencia en el mundo del trabajo que se ha convenido en este centenario pasado de la OIT en el año 2019 es justo contar con esos mecanismos de solución interna, y se prevé que la estadística será del 80% de solución, así como ha ocurrido en esta nueva etapa de justicia laboral, en la que a nivel nacional hay un promedio de solución de controversias del 75% de los casos en la etapa prejudicial de conciliación. Entonces, un poco hacia allá se dirige los centros de trabajo. Ya algunos cuentan con la certificación bajo la norma NMX 025 de igualdad de oportunidades, como es el caso de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y también se cuenta con otros instrumentos y también instancias que en el ámbito de las recomendaciones son muy útiles, porque en caso de conflicto laboral a nosotros nos generan evidencia, aunque aún no estén resueltos los asuntos tratados ante CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, o quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, la demanda no es el único caso, el juicio no es el único mecanismo. Se recomienda que haya soluciones amigables de autocomposición interna, pero además cuentan con otras instancias, como son CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, magistrada Mónica Huicho, por tu tiempo, por la oportunidad de compartir con nosotros parte de tu experiencia tan importante en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero también por hablar de estos temas tan importantes para la justicia laboral en nuestro país. Pues muchísimas gracias a ti, magistrada Zulema, por esta oportunidad. Es un honor para mí y les aprovecho para dejarles un saludo de mis compañeras y compañeros del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que estaremos muy atentos de cualquier inquietud que surgiera a partir de este programa. Muchísimas gracias, mi apreciada magistrada Mónica Huicho, y gracias a las personas que nos acompañan en este programa, pero sobre todo al personal de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nos apoya, que nos auxilia en la transmisión y hace posible este programa. Y no se olviden de acompañarnos y seguirnos en las redes sociales que aparecen en la pantalla que está a su disposición. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Muy buenas tardes.